Fluent Spanish Express Podcast, episodio número 453. Aquí tenéis todo el español que no os enseñan los libros. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidas a un nuevo episodio de Fluent Spanish Express Podcast. Hoy es jueves 30 de noviembre de 2023, mi nombre es Diego Villanueva y como siempre os traigo todos los días, de lunes a viernes, un nuevo episodio del podcast más desafiante de español avanzado, sin adaptar la velocidad ni el vocabulario, sin guión, sin filtros, el español tal y como lo hablamos los nativos españoles. Y hoy os traigo una nueva expresión, una expresión además que tiene un origen muy interesante y bueno, que se me ha ocurrido así un poquito al vuelo. Y es que, bueno, había hecho una consulta para saber cómo hacer un trámite y cuando ya pues había descubierto cómo hacerlo, había investigado por mi propia cuenta pues cómo debía hacer ese trámite, pues me contestaron o me respondieron para decirme cómo tenía que hacerlo. Entonces, directamente me salió del alma decir a buenas horas mangas verdes y de hecho, bueno, pues es una expresión súper interesante para explicar aquí en el podcast. Y además, sobre todo porque creo que tiene un origen que es muy chulo. Pero antes de eso, como siempre, os animo a que os suscribáis a la newsletter en www.fluentspanish.express. Allí todos los días envío un email con un montón de expresiones coloquiales utilizadas en contexto para que entendáis muchísimo mejor cómo utilizamos los nativos españoles todas esas expresiones, que no enseñan los libros y que pues yo en la newsletter y aquí en el podcast os estoy enseñando todos los días. Aquí sí que ya sabéis, en www.fluentspanish.express. Y ahora sí, la expresión a buenas horas mangas verdes. Bueno, si habéis entendido un poquito la historia, a buenas horas mangas verdes se utiliza para indicar que algo llega demasiado tarde. En este caso a mí la respuesta de cómo hacer el trámite pues ya me llegó cuando yo ya sabía cómo hacerlo. Bueno, cuando ya no es necesario, cuando ya no es útil. Así que esta frase la utilizamos con ironía, la utilizamos con sarcasmo, ¿no? Pues haciendo notar un poquito la tardanza de algo, ¿no? Pues cuando llega tarde algo decimos, bueno, a buenas horas mangas verdes, ¿no? Ya no me hace falta que me des tu respuesta o lo que sea. Entonces, es una expresión que es muy interesante su origen porque se remonta al siglo XV. Estamos hablando de la época de los Reyes Católicos, es nada, o sea, hace ya un porrón de años. Y esta expresión tiene este origen histórico, como digo, en los antiguos miembros de la Santa Hermandad. ¿Qué es eso de los miembros de la Santa Hermandad? ¿Es algo de religión? Bueno, es un cuerpo policial era un cuerpo policial que había en la España del siglo XV, los Reyes Católicos, y que eran conocidos porque llevaban unos chaquetones, unas chaquetas con mangas verdes. Bueno, lo que pasaba con este cuerpo policial es que cada vez que alguien los avisaba para ir a hacer alguna cosa, siempre llegaban tarde. Llegaban ya cuando pues el ladrón había escapado o cuando el problema ya se había resuelto. Entonces empezó a utilizarse de manera irónica esta frase de a buenas horas mangas verdes, en referencia a que pues estos policías llegaban siempre tarde a todos los sitios y con lo cual, pues bueno, pues cuando llegaban ya eran un poco inútiles. La verdad es que es una expresión muy divertida, muy útil y además tiene una cosa muy interesante y es que es una expresión que, como digo, tiene un porrón de años, o sea, es una expresión que se ha ido pasando pues de generación en generación y sigue utilizándose hoy en día. Es una expresión además de estas que a los nativos nos salen del alma, ¿no? Esto de a buenas horas mangas verdes, ¿no? Como, venga, pues haberlo hecho un poco más rápido, ¿no? Y entonces, bueno, pues podemos ver algunos ejemplos, aunque yo creo que queda bastante claro, meridianamente claro, es que imaginaos que estamos haciendo una mudanza y llamamos a nuestro cuñado para que venga a ayudarnos y llega cuando ya hemos terminado, ¿no? Bueno, pues a buenas horas mangas verdes, ya está terminada la mudanza, ahora ya no te necesitamos para nada, ¿no? O cuando, como a mí en mi caso, pues esperamos una respuesta de algo y cuando nos la dan, pues o el problema ya no existe, o ya se ha resuelto, o ya nos interesa y entonces a buenas horas mangas verdes. Bueno, seguramente que habéis tenido alguna situación de este tipo últimamente en la que podríais haber utilizado esta expresión a buenas horas mangas verdes, así que nada, os animo a que me dejéis en los comentarios pues cuándo habéis podido utilizar esta expresión últimamente, en qué situación pues habríais podido decir esto de a buenas horas mangas verdes. Espero que os haya gustado este episodio cortito, pero bueno, pues súper conciso, en el que aprendemos una nueva expresión y desde luego pues seguimos trabajando para llevar nuestro español al siguiente nivel. Y, como siempre, para llevar vuestro español al siguiente nivel, www.fluentspanish.express. Ahí, no lo digo habitualmente aquí en el podcast, tenéis la transcripción completa de todos los episodios del podcast, sin necesidad de registraros en nada. Simplemente buscáis el episodio y allí tenéis la transcripción, pues con todo lo que digo en este podcast. Bueno, quizás en este punto, pues entendéis perfectamente todo lo que digo, pero si estáis en ese punto, en esa fase en la que todavía os cuesta un poquito
saber lo que digo, pues os animo a que le echéis un vistazo a las transcripciones, que están súper guays y que os van a ayudar pues a entender todas esas frases que a veces pues puede que se nos escapen, porque la verdad es que hablo rápido, hablo como hablamos los nativos, porque en realidad este podcast creo que de eso se trata de acercaros un poquito más el español, como digo, tal y como lo hablamos los nativos españoles. Nos vemos en el episodio de mañana viernes, que tengáis muy buen día. Adiós.